Bienvenidas y bienvenidos a este foro de espectro radioeléctrico de 5G Américas, a quienes agradezco, conducto de José Otero, esta invitación a un diálogo de ideas, de propuestas que puedan beneficiar la conectividad, la productividad, la inclusión y la sostenibilidad de las naciones de América Latina y el Caribe. Mi nombre es Adriana Labardini, soy especialista en regulación y políticas públicas de telecomunicaciones, medios y ecosistema digital, y funjo como coordinadora en América Latina y el Caribe de políticas públicas de la organización sin fines de lucro Rizomática, organización que estudia, promueve y propone modelos innovadores de pequeña escala, modelos locales de conectividad, para que sean las comunidades, especialmente en zonas rurales, remotas o suburbanas, que desplieguen y administren sus propias redes allí durante décadas, allí donde durante décadas no ha llegado las redes comerciales de gran escala o su conectividad es no asequible. Pues bueno, queridas colegas y personas que nos ven y escuchan, interesados en una eficiente política de asignación, gestión y monitoreo de un valiosísimo recurso público que es el espectro. A veces damos por sentado que es ese recurso y que todos saben qué es. Muchas jurisdicciones de nuestra región lo consideran un bien tangible propiedad del Estado y que le da derecho a cobrar altos montos económicos por su uso y asignación en exclusiva. Pero conviene recordar ciertas particularidades y características de ese espectro. Se le llama espectro como un rango de frecuencias electromagnéticas que cuando se prende un transmisor de señales y las dirige a uno o más receptores, pues esas señales se transmiten por ondas hertzianas que viajan en el espacio y que pueden transmitir voz, imágenes, audios y señales hoy ya digitalizadas en lenguaje binario, computacional, para pues enviar información de diversos tipos. Sin la activación de un transmisor y de un receptor, pues no habría esta activación del espectro electromagnético. Y en tal sentido, no es exactamente un bien como lo es el petróleo, los minerales, el agua, porque necesita la intervención humana y la intervención tecnológica para que esas ondas hertzianas, que varían en cuanto a su longitud y frecuencia, puedan servir, digamos, de canal para transmitir estas señales. Y hago esta aclaración porque los estados han tendido a caracterizar y regular este espectro como un bien tangible al que tengo derecho a cobrar por su uso.
en mi opinión, en el mejor de los casos, sí es un recurso que puede saturarse, que es imprescindible gestionar para evitar que señales que están usando la misma banda de frecuencias para distintos o iguales servicios no se interfieran perjudicialmente. Una especie de controlador de tráfico aéreo para que no choquen esas señales. Eso es como por más de un siglo se veía originalmente la necesidad de regulación de quienes usan este espectro a través de distintas bandas, en distintas geografías, con distinta modulación y longitud de banda para pues, que todos pudieran usarlo, maximizar la información que se transmite y que se recibe con calidad sin estarse causando interferencias. Más adelante, en el siglo XX, conforme fueron avanzando la innovación y el desarrollo tecnológico de las comunicaciones inalámbricas o las radiocomunicaciones, es decir, estas comunicaciones que usan las ondas sin una guía de cable, fueron viendo los economistas, señor Ronald Coase, ganador del Premio Nobel de Economía, la conveniencia de asignar estas bandas o porciones de bandas de frecuencia a través de subastas, porque decía, quien más pague por estas frecuencias es porque le asigna más valor y hará un mejor uso de las mismas. Y eso en economía se entiende como hacer una asignación de recursos muy eficiente. Bueno, el concepto tomó mucho auge y se migró a un sistema de licitaciones, pero con un valor mínimo de referencia, en corto, una subasta de espectro para asignarlo al mejor postor, que por pagar más se asumía, gran error, que haría el mejor uso, desplegaría las más redes y daría servicios al mayor número de personas, pues para también tener un retorno a su inversión. Durante más de 3 décadas hubo muchas dificultades para lograr este sueño de la asignación y uso eficiente del espectro que asumía Coase. En efecto, los diseños de subastas son muy complejos, muy caros e implican tener un conocimiento muy profundo de teoría de juegos, de cómo se comportan los participantes en una subasta, a veces para excluir a otros. Hay operadores de gran escala que allá en los 90s podían y estaban dispuestos a pagar cantidades estratosféricas por del espectro con tal de excluir a sus posibles competidores, aun cuando estaban conscientes de que no lo usarían en la mayoría del territorio nacional, solo en aquellas zonas urbanas de alta densidad poblacional, de altos ingresos, dejando inutilizado este espectro y sin desplegar infraestructura en lugares menos rentables. De modo que el diseño de las subastas, porque alguna vez un economista me dijo, bueno, pero el problema no es las subastas, sino que están mal diseñadas. Sí, el problema es que están mal diseñadas el 95% de esas subastas. Y no solo en esta región. En Europa hay casos de subastas fallidas, no se diga en África. Y el tema es que si el fin último para los estados era maximizar
el cobro de recursos por asignar en exclusiva ese espectro 20 o 30 años y no privilegiar una maximización del bienestar social, asignando el espectro a quien efectivamente lo iba a usar para desplegar y dar servicios al mayor número de localidades, al mayor número de habitantes, porque eso, ustedes saben, es un motor económico y un habilitador de derechos en la economía, el comercio, la educación, la salud y el gobierno. Y por tanto, no pueden aplicar exclusivamente criterios de eficiencia cuando el privar a poblaciones enteras de conectividad, ya en este siglo XXI especialmente, equivale a dejar a millones de personas, como hoy está pues, el 30% de la población mundial, sin acceso a tecnologías de la información, a telecomunicaciones, a servicios digitales de comercio, de educación, servicios financieros, ni la posibilidad de interactuar con sus gobiernos locales o centrales a través de las tecnologías digitales. Así que sí sorprende, y ahora vuelvo a nuestra región latinoamericana, que en múltiples países de Centro y Suramérica haya sendas disposiciones constitucionales y legales que enfatizan el carácter esencial de estos servicios para el desarrollo sustentable, para el acceso a la educación, al comercio, a las finanzas, a la salud, que las declaran incluso un derecho humano, el acceso a Internet, el acceso a los servicios, o un servicio esencial de interés público que debe de privilegiar la inclusión, el cierre de brechas entre personas que habitan en la ruralidad y personas que habitan en las ciudades. En fin, esta poesía constitucional de usemos el espectro para maximizar el bienestar social, para conectar a todos, para habilitar el ejercicio de derechos y para estimular las economías locales y nacionales. Pero después, esas propuestas de derechos humanos resulta que están totalmente divorciadas de la práctica administrativa de cómo voy a asignar el espectro. Y dado el enorme avance de tecnologías de radio cognitivas, de compartición dinámica del espectro, sí sorprende que sigamos aplicando modelos de asignación de parcelas de espectro exclusivas a 20 o 30 años, muchas veces a nivel nacional, o sea, te doy una banda o un ancho de banda a nivel nacional para que, pues, dé servicios, en teoría, a nivel nacional también, pero en realidad no te exijo un uso efectivo de ese espectro asignado y pagado en todos los rincones del país. Te permito no usarlo con tal de que me lo pagues. Yo así, Estado, obtengo recursos sin privilegiar estas fines de política pública, de inclusión, de conectividad universal y de no crear una escasez artificial de espectro en lugares y para usos en donde no es escaso, pero que igualmente yo, Estado, lo cobro, maximizo mis ingresos y lo demás, pues ya se lo dejo al mercado, ¿no? Que despliegue la infraestructura solo en aquellos lugares que sea rentable y dejando inutilizado ese espectro asignado en muchas regiones o localidades de bajos ingresos o cuyo costo de despliegue es alto por ser lugares selváticos, montañosos, de difícil acceso. Pero entonces, ¿para qué les asigne el espectro
a nivel nacional, sabiendo que solo lo iban a desplegar, digamos, en poblaciones de 5 o 10,000 habitantes o más, reconociendo los altos costos hundidos de crear una red inalámbrica. De modo que décadas después de Coase y de los economistas y reguladores que creían fielmente y al 100% en que el mercado era la forma más eficiente de asignar el espectro, pues fuimos viendo que no era así, que aún operadores de escala global han visto muy mermados su plan de negocios, sus ingresos, al pagar sumas altísimas, sea por la subasta o por derechos por el uso anual. Y entonces se inhibieron en el despliegue, en la inversión de capital para expandir sus redes o mejorarlas hacia redes 4G y 5G ante el alto costo solamente por el derecho de utilizar el espectro. En otros casos, también los participantes en subastas hacían tan ofertas, pujas tan altas, que después ya no tenían recursos para invertir en las redes mismas. Entonces pagaron un espectro a precios multimillonarios que después los llevaba a la quiebra o les impedía desplegar redes más que en las ciudades más grandes, dejando fuera todo lo demás y sin obligaciones de compartir el espectro o de incluso la posibilidad del Estado de regresar, de recuperar ese espectro si no está siendo utilizado. Incluso lo sabemos en Colombia, en México, grandes operadores móviles han regresado espectro, bandas completas o bandas en todas aquellas localidades en las que tienen el derecho a explotarlo, pero no lo hicieron por baja rentabilidad. Sé que he hecho un preámbulo demasiado largo, pero sí quiero enfatizar en que al menos ahora, 30 años después de este boom por las subastas, no sin mencionar el altísimo costo que tiene para los reguladores o para los ministerios organizar e implementar una subasta, es muy costosa, para que en vez de estimular la participación de pequeños, medianos y grandes operadores en distintas escalas y con distintos handicaps, pues se ha visto que solo pueden tener acceso los grandes y más poderosos operadores, lo cual ha inhibido la competencia. Si lo que querían era competencia, tampoco se ha logrado en muchos de los casos, y en otros, aún participando 2, 3 o hasta 4 operadores globales, pues estos luego no desplegaban y la penetración y cobertura, si bien ha aumentado a través de 3 décadas, todavía hay grandes retos y grandes áreas rurales sin conectar. ¿Esto qué nos indica? Bueno, que hay que revisar los modelos, que la tecnología avanzó mucho más que la regulación en su habilidad de crear nuevas formas, innovadoras formas de usar compartidamente el espectro sin causarse interferencia, porque no todos lo usamos al mismo tiempo y en el mismo lugar y con las mismas necesidades de ancho de banda. Y eso permite que varios jugadores puedan usarlo para distintos servicios sin chocar entre sí ni mermar la calidad del servicio. Entonces fueron creándose una serie de posibilidades y sin embargo la letra dura de la ley sigue, incluso en la Constitución mexicana, la obligación de licitar el espectro, que no es lo mismo que subastar, pero sí
es un proceso competitivo en el que hay un valor mínimo de referencia de por medio y se privilegia al postor que ofrezca más, aunque podría ser también más cobertura, más calidad, menos necesidad de espectro. No necesariamente habría que subastarlo en numerario. Sin embargo, estas legislaciones obligan a los estados a poner espectro en manos particulares solamente a través de subastas. Y lo que es peor, hay legislaciones como la colombiana que solo contemplan un mecanismo de selección objetiva para todo tipo de usos del espectro, con excepción del uso gubernamental, sin importar si el que necesita ese espectro es una comunidad sin fines de lucro, si es una organización que lo necesita para atención de desastres naturales, para atención de emergencias, para radio y televisión comunitaria. En fin, no podemos, y ya lo ha dicho la Corte Interamericana, exigir un mecanismo de subasta a todos, para todos los usos, incluso aquellos no comerciales, y para todos los actores. Eso sería antidemocrático y las asimetrías entre unos jugadores y otros hace imposible para los más pequeños o los que no van a lucrar con el espectro competir con las grandes redes de gran escala, que sí lo van a usar y con toda la legitimidad del mundo para atender a un mercado con fines de lucro. Y que qué bueno que lo hagan. Es otro negocio. Lo que sí tienen que entender los reguladores es que hay distintos usos, distintos jugadores hoy día, gracias a la innovación tecnológica, al bajo costo de muchas redes de acceso inalámbricas, a radiobases de mucho más pequeño alcance y a los grandes avances cognitivos de la radio cognitiva, que puede detectar oportunísticamente qué frecuencias, por ejemplo, de televisión no están siendo usadas como para usarlas en un momento dado y con una base de datos para usar backhaul para servicios de banda ancha, lo que se conoce como los espacios blancos de bandas de televisión. Entonces, la propuesta que yo les traigo a la mesa, y miren que no soy una persona optimista en la inteligencia artificial, ni creo que va a ser la panacea que resolverá todos los problemas de la humanidad, creo que puede exacerbar las divisiones, las brechas, la discriminación, los sesgos, porque las bases de datos están plagadas de esa discriminación histórica o de pues otras deficiencias en el análisis de datos y en el diseño de algoritmos que pueden traernos resultados con bastantes impactos negativos a la sociedad si solo se ve como un producto mercantil para el que hay enormes incentivos de masificar, distribuir y comercializar, si no hay una serie de reglas suaves y duras que amortigüen y mitiguen los riesgos y hagan responsables a sus diseñadores, usuarios y distribuidores si los resultados son negativos. Dicho lo anterior, considero que hay usos de la inteligencia artificial que como una herramienta exclusivamente pueden eficientar muchos de los procesos gubernamentales que hoy no han sido eficientes en manos del ser humano. Y justamente me aboqué a explorar un poco qué tanto se podría usar la inteligencia artificial en todo el abanico de actividades de gestión del espectro electromagnético. Y resulta que pues hay bastante literatura y estudios al respecto.
resulta, por ejemplo, que la Federal Communications Commission de los Estados Unidos el año pasado ya lanzó un aviso de proyecto de regulación para ir identificando qué aspectos de la gestión del espectro podrían ser auxiliados por la inteligencia artificial. Uno, primero, sería la planeación del espectro, los mecanismos de asignación. O sea, creo que no tenemos en la mayoría de los reguladores, aunque sí han ido especializándose, pero todas las capacidades y herramientas necesarias para un diseño impecable de subastas y de cuál es el mecanismo más eficiente de asignación. Bueno, ni siquiera los reguladores muchas veces, se debe decirlo, se hacen la pregunta muy elemental de, ¿esta banda es escasa? ¿Por qué la voy a licitar? Esto pasa mucho en Colombia, si nadie la está usando. Si en 10 años tenemos toda una región del Cauca y tantas otras regiones rurales y de difícil acceso en Colombia, que nadie da los servicios. ¿Por qué la voy a subastar? Obviamente no hay interés del mercado. Y si lo hay, tal vez lo haya para un actor cuando podrían caber 3 o 4. Entonces, ¿por qué voy a subastar un bien no escaso? La subasta, por definición, sirve para asignar eficientemente un bien para el cual hay más demanda que oferta. Entonces, verdaderamente considero que si los países latinoamericanos, no obstante tener serios problemas de pobreza, de accesos, de salud, de educación, quiere dedicarle ya recursos y tiempo y atención a la inteligencia artificial, sería bueno que consideraran, no para el consumo y para exacerbar pues el cambio climático, sino que lo consideraran la inteligencia artificial como una herramienta para mejorar sus procesos de administración pública, de análisis de escasez, en el caso del espectro, para ver con inteligencia artificial qué posibilidades tiene una banda de ser compartida, título primario, o sea, habrá un usuario a título primario y otros a título secundario, y en qué medida, y creo que el procesamiento de esos datos, suponiendo que los hay en suficiente cuantía, que la inteligencia artificial podría ayudar a los reguladores a modelar escenarios de compartición sin que nos lleve, como hasta hoy ha llevado, 5, 7 o 9 años, el considerar una mayor compartición de espectro. Pero también podría usarse la inteligencia artificial para el monitoreo del espectro. Y el monitoreo tiene 3 fases. Monitorear qué tanto tráfico hay en una geografía, banda y usos determinados. Monitorear qué tanta oferta y demanda hay. Y monitorear si no hay usos no autorizados del espectro. En México se tienen unas unidades, unos vehículos móviles muy costosos que allí andan recorriendo el país, que es vasto y extenso, para ver si hay usos, como los hay, sea en repetidores, en estaciones de radio, si hay usos no autorizados de este espectro, pero obviamente 3, 4 vehículos no van a poder monitorear todas las zonas montañosas, selváticas y de costa de este enorme país. Y lo mismo pasa en todas las latitudes de nuestra región. Así que eso podría ser una labor que por lo menos habría que tener unos programas pilotos de planeación, asignación, compartición, monitoreo de espectro y también asistidos por inteligencia artificial, ver la posibilidad
de ayudarnos con ella para identificar posibilidades de mitigación de interferencias perjudiciales. Finalmente son modelos matemáticos. Sí reconozco que hay un reto de tener los datos suficientes de tráfico y de tantos otros datos que se necesitan para esta gestión del espectro usando inteligencia artificial. Pero no es verdad que para estos fines se necesiten macro bases de datos. O sea, para otro tipo de aplicaciones de este análisis automatizado sí se requieren paquetes enormes de datos, pero aquí nada más habría que cerciorarse de la calidad de los datos como para que la inteligencia artificial nos brindara un análisis, no tomar decisiones, pero un análisis confiable, robusto, de planeación, compartición, monitoreo y análisis de mitigación de interferencia. Pero no solo eso, hay un interesante estudio elaborado por el regulador de la India sobre este tema. Todo un plan de ir haciendo pilotos con la inteligencia artificial, pues, para ver en qué medida también el vastísimo territorio en la India, en el que hay billones de personas no conectadas, qué posibilidades hay de mapear con inteligencia artificial ese tráfico, esa oferta y demanda, esa escasez, en donde sí sería muy viable la compartición y de qué tipo de compartición, por reglas o compartición dinámica con una base de datos en tiempo real. Y también están viendo cómo aplican la inteligencia artificial para el diseño de las subastas. Y eso me parece algo valiosísimo, porque hasta hoy, francamente, los detalles finos de esas subastas han fallado en muchos casos. Ha fallado el predecir el comportamiento de los postores y cómo usan la teoría de juegos para su beneficio particular, así que también se puede usar esta inteligencia artificial para aplicar o fijar los valores, los precios a los que debería, con miras a maximizar el bienestar social, no solamente el privado, etiquetar un espectro. Incluso con la posibilidad que en ciertos casos de no escasez, de no uso, de no demanda, pues el precio sea cero. Eso es lo que, por ejemplo, en Colombia debería de ocurrir. En vez de tener todas las áreas rurales desconectadas, porque les exigen un proceso de selección objetiva, pues mejor decir, mira, vamos a hacer una asignación directa con compromisos de servicios, de cobertura, de capacitación, de brindar contenidos de relevancia para las comunidades y las producciones agrícolas, por ejemplo, de cada región, pero nuestra inteligencia artificial nos arroja un precio de cero, pues porque no hay demanda y hay mucha oferta, por ejemplo, de la banda 900 en lugares remotos. Así que creo que en esas aplicaciones y en esos objetivos que nos acercarían a las metas del desarrollo sustentable, que solo faltan 6 años para rendir cuentas de qué tanto desarrollo sostenible tenemos en la región, allí es donde deberían de estar concentrados los esfuerzos públicos en asignación de recursos públicos y gubernamentales para eficientar la gestión pública de algo que tiene tanto valor para la inclusión digital, para abaratar servicios,
para que, por ejemplo, en el caso de las mujeres sean todavía más asequibles los servicios, porque de por sí el costo de los dispositivos es alto, y si encarecemos además el costo de planes de datos, porque a su vez a las empresas les cobran mucho por espectro, pues se está creando una escasez artificial que, que impacta negativamente directo contra el crecimiento económico, la inclusión y prosperidad de nuestras poblaciones, el cierre de brechas, todo lo cual afecta en mayor medida a mujeres, niñas y poblaciones indígenas o con alguna discapacidad. Y eso no es una buena política pública, e incluso para los fines recaudatorios de un Estado puede resultar contraproducente, porque quizás recaude durante unos años recursos monetarios por el espectro, pero después le van a devolver el espectro si las empresas no están pudiendo salir a flote. Y además va a tener una sociedad poco productiva, con poco crecimiento, con poco acceso a educación, salud y servicios financieros, y es prácticamente suicida, perdón que lo diga así. Si queremos naciones sostenibles económica, social y ambientalmente, tenemos que poner los recursos públicos, el espectro es uno de ellos, al uso mayor de la mayor cantidad de habitantes y democratizar su acceso, no solamente en las provisiones constitucionales, no solamente en los discursos públicos, sino en el diseño de mecanismos de asignación. Es cierto, la UIT, en su división de radiocomunicaciones, todavía no tiene muchos estándares de inteligencia artificial para la gestión del espectro, pero ya hay algunos casos interesantes. La DARPA de los Estados Unidos en 2019 justamente usó inteligencia artificial para monitorear espectro radioeléctrico de uso gubernamental. ¿Y qué creen? Encontró que el uso de inteligencia artificial para el monitoreo de espectro fue 300 veces más eficiente que el monitoreo que se hacía, digamos, manualmente, por decirlo así, con herramientas no automatizadas. Y también están piloteando el predecir niveles de ocupación del espectro, pues claro, basado en datos de cuáles han sido los patrones de tráfico, que sé que están incrementándose día a día con las redes 5G y con una mayor demanda por distintas aplicaciones audiovisuales y de Internet de las cosas, y de cómputo en la nube. Bueno, precisamente podemos automatizar el proceso de entender los patrones de demanda de tráfico usando esta inteligencia artificial. Creo que hay muchos otros procesos de las administraciones públicas, atención ciudadana, atención de quejas que son muy estandarizadas, que podrían automatizarse siempre y cuando hay un marco de gobernanza, un marco de transparencia, responsabilidad y de asumir que si en algún momento una decisión es tomada basándose exclusivamente en inteligencia artificial, si resulten daños a alguna persona o grupo, pues habrá que resarcirlos y reparar el daño, sea por haber discriminado, por haber dejado sin servicios o crédito o educación a un grupo por algoritmos discriminatorios. Pero todos esos riesgos se pueden controlar. Y creo que 30 años de una gestión de espectro en manos de los fieles creyentes de las subastas
no dejaron los mejores resultados, por lo menos en localidades pequeñas, rurales, de baja rentabilidad, lo cual nos tiene que mover hacia usar la tecnología para contar con una mejor política de espectro, política de gestión del espectro en todas sus facetas que ya mencioné, y que podría resultar en un boom económico, educativo, social de la región. Pero lo que falta, queridas, queridos, es como siempre la voluntad política, el entender que se necesitan nuevos paradigmas, nuevas formas de administrar lo público, y que el espectro no es una parcela de tierra que hay que dividir en cachitos cuando en gran medida queda subutilizada. Muchas gracias, estoy a sus órdenes en Rizomática, adriana@rizomática.org. Que tengan muy buena semana.